Entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar uno de los documentos históricos más leídos en todo el mundo. Pero, a ver, no lo vamos a mirar simplemente como un texto antiguo o un registro histórico que nos queda súper lejos. Para nada. Vamos a usar estas páginas como una lupa profundamente personal. Analizaremos cómo los decretos de una dictadora, a un nivel macro, no solo cambian gobiernos, sino que desmantelan pieza por pieza la rutina diaria, la escuela y la vida social de un adolescente. Es en el fondo la historia de cómo la opresión sistémica se infiltra silenciosamente en lo cotidiano. Imagínense esto por un segundo. Tienen una necesidad desesperada de sacar emociones que los abruman y al mismo tiempo sienten que no hay absolutamente nadie en el mundo que pueda escucharlos sin juzgarlos o interrumpirlos. Bueno, esa es exactamente la motivación íntima detrás de esta famosa cita. En un mundo que la aísla cada vez más rápido, un simple cuaderno empastado se convierte en el confidente más confiable de Ana. A través de este papel que todo lo aguanta, nos invita a pasar a su mundo interior. Para ponernos en contexto súper rápido, repasemos la cronología. Es clave ver cómo estos gigantescos cambios geopolíticos terminan chocando de frente con la realidad de una niña. La familia de Ana huye de las leyes persecutorias en Alemania en 1933 y busca refugio en Holanda. Todo parece seguro, ¿verdad? Pero esa seguridad es pura ilusión. En 1940, con la ocupación alemana, los buenos tiempos se acaban de golpe. Y ya para 1941 y 1942, el escenario está listo para una verdadera avalancha de miseria sistemática. Pero antes de que la historia se oscurezca por completo, tenemos que notar un contraste fuertísimo. El relato empieza mostrándonos a una típica adolescente, súper emocionada por su cumpleaños número 13. Le encantan películas como El Guardafaro, recibe regalos, dulces, libros de mitología, juega al ping-pong con sus amigas y va a heladerías, como cualquier chica de su edad. Es absolutamente vital recordar esta normalidad tan llena de vida para entender realmente la magnitud de todo lo que le robaron poco después. Y de entre todos esos regalitos de cumpleaños, este cuaderno fue, sin duda, el que lo cambió todo. Fue el regalo crucial. De hecho, ella lo bautizó como Kitty. No era solo un cuaderno, le dio un nombre, le dio una identidad de amiga verdadera. Esa simple decisión de una niña de 13 años transformó un objeto común y corriente en el vehículo que le permitiría al mundo entero conocer su voz. Aquí hay algo clave para entender cómo se sentía ella realmente. Por fuera, Ana tenía una vida social súper activa. Estaba rodeada de unos 30 conocidos, tenía un grupo de admiradores en su clase, pero por dentro experimentaba un aislamiento brutal. Se sentía, usando sus propias palabras, interiormente abotonada. Esa paradoja tremenda de estar rodeada de un montón de gente pero sentirse completamente sola, bueno, eso es lo que realmente la empujó a crear a su amiga imaginaria Kitty. Y ahora entramos en cómo su rutina diaria fue destrozada. Imagínense esta red asfixiante de restricciones que le imponen a los ciudadanos judíos. Un decreto dictatorial detrás de otro. Primero, los obligan a llevar una estrella amarilla cosida a la ropa. Luego, tienen que entregar sus bicicletas. Se les prohíbe subir a los tranvías, conducir autos, nadar, jugar al tenis e ir al cine. Sus horarios de compras se reducen a una ventanita de 2 horas en la tarde. Es literalmente una arquitectura diseñada para borrar a toda una población de la vida pública y social. Y aquí es donde la macropolítica aterriza y te golpea en la microrealidad del día a día. El mal de una dictadura no se ve solo en los grandes discursos, se ve en cómo te roban tu rutina más simple. Un día de junio, haciendo un calor sofocante, Ana tuvo que caminar kilómetros y kilómetros solo para ir al dentista. Regresó a clase tan agotada que casi se queda dormida en el pupitre. La simple prohibición de usar un tranvía convirtió una tarea aburrida en un obstáculo humillante y físicamente agotador. Esta segregación también golpeó de lleno su educación. Antes, Ana iba al colegio Montessori y tenía lazos tan fuertes allí que al despedirse de la directora, ambas terminaron llorando abrazadas. Fue desgarrador. Pero los decretos no perdonan. Fracturaron esos círculos sociales y obligaron a los niños judíos a ir únicamente a escuelas segregadas. Esta transición forzada al liceo judío en 1941 nos muestra de forma súper clara cómo la opresión dictatorial reconfiguró por completo y a la fuerza su ecosistema escolar. Pero ¿saben qué? La rebeldía adolescente siempre encuentra por dónde salir, incluso bajo los regímenes más estrictos. Durante su tiempo en esta escuela segregada, su profesor de matemáticas, el señor Kepler, le puso un castigo por hablar demasiado. La llamó una charlatana incorregible. Ana tuvo que escribir un montón de composiciones justificando que hablar mucho era un defecto femenino que básicamente había heredado de su madre. Es una anécdota genial porque nos demuestra que ese espíritu juvenil y desafiante seguía intacto. Y esto nos lleva a una muestra brillante de lo ingeniosa que era.
Cuando este profesor le puso un tercer castigo con un tema ridículo sobre una señora patagua, Ana usó el humor como su mejor escudo. Escribió un poema buenísimo sobre un papacisne que muerde a sus patitos justo por hablar demasiado. El resultado, el profesor se rió a carcajadas y hasta leyó el poema en otras clases. Es un recordatorio hermoso de que bajo esa etiqueta de víctima que le imponía el Estado, latía una juventud vibrante, lista y súper viva. Sin embargo, no podemos ignorar el peso aplastante del entorno. Lo realmente desolador de esta cita de su mejor amiga Joppy es cómo captura a la perfección el terror psicológico. Piénsenlo, cuando tu simple existencia está criminalizada por docenas de reglas arbitrarias, tu propia mente empieza a autocensurarse. Esta es la prueba de un control totalitario efectivo. Logran infundir tanto, pero tanto miedo en la población, que la gente empieza a dudar hasta de sus movimientos más inocentes. A partir de este punto, el embudo narrativo se estrecha de una forma muy peligrosa. Las inconveniencias públicas escalan rapidísimo a cuestiones literales de vida o muerte. A sus amigos se los lleva la Gestapo y los meten en vagones de ganado hacia Westerbork, un campo de tránsito con condiciones infrahumanas. Por si fuera poco, la radio inglesa empieza a susurrar sobre cámaras de gas, mientras que afuera las alarmas antiaéreas y los bombardeos nocturnos destrozan cualquier intento de encontrar un momento de paz. Y el costo psicológico de todo esto es simplemente inmenso. O sea, imagínense a Ana intentando aprender taquigrafía, dominar el francés y lidiar con los típicos roces con sus papás, mientras el mundo exterior se va literalmente a la locura. La tensión es constante, el racionamiento de comida es tan grave que la ración de una semana no alcanza ni para 2 días. Sumemos a esto la desesperación general. Todo esto crea una presión enorme sobre la mente de una adolescente en pleno desarrollo. Y así llegamos al gran punto de inflexión. Esta pregunta llena de pánico marca la transición final. Pasan de la opresión pública al confinamiento físico total. Cuando las autoridades envían una citación, la familia tiene que adelantar su plan de esconderse. El mundo de Ana, que ya se había encogido drásticamente por culpa de los decretos diarios, está a punto de reducirse a tan solo unas cuantas habitaciones secretas. El momento en el que tienen que huir revela una realidad súper desesperada. Nadie podía salir a la calle con una maleta sin que lo arrestaran inmediatamente. Así que, ¿qué hacen? Llenan bolsones de colegio. Y en pleno julio, lloviendo, tienen que ponerse capas y capas de ropa para poder llevárselas sin levantar sospechas. 2 camisas, varios pares de ropa interior, vestidos, faldas, chaquetas, abrigos, todo encima. Sofocados y muertos de cansancio, caminan hacia lo desconocido. Y por supuesto, lo primerito que Ana metió en ese bolso fue su diario. Entran por fin al refugio. Un lugar que Ana misma describe con bastante sarcasmo, basándose en un reglamento súper estricto que redactaron los adultos, una instalación especial para la estadía provisional de judíos y simpatizantes. A partir de aquí, su espacio físico y su libertad de movimiento quedan reducidos a absolutamente cero. Las reglas son inquebrantables, los horarios para usar el baño son súper rígidos y tienen que mantener un silencio total durante las horas en que las oficinas de abajo están trabajando. Un ruido podía costarles la vida. Recordemos por un momento a la chica que paseaba por las calles de Ámsterdam y jugaba al ping-pong con sus amigas. Ahora, comparen eso con tener que quedarse encerrada, completamente inmóvil en una silla, sin poder hablar durante horas hasta que se le entumece el cuerpo. El contraste es brutal. La degradación llega a tal punto que tienen que sacrificar frascos de vidrio de conservas para usarlos como un inodoro improvisado en su habitación. Este embudo dictatorial les arrancó la dignidad y el movimiento por completo. Pero a pesar de los esfuerzos masivos por borrar su existencia, su profunda humanidad persistió. Esta cita es un testimonio bellísimo de una esperanza que nadie pudo quebrar. Aferrándose a sus libros de estudio, a la radio clandestina y a su escritura, Ana mantuvo viva su identidad. Soñaba con un futuro donde volverían a ser vistos como seres humanos completos, superando esa etiqueta reduccionista y mortal que el Estado les había pegado a la fuerza. Para cerrar nuestra exploración, me gustaría que nos quedemos pensando en esta pregunta. Al ver cómo una dictadura no solo moviliza grandes ejércitos, sino que también prohíbe subirse a un tranvía, cancela los deportes en la escuela y silencia la risa de los jóvenes, entendemos mucho mejor cómo el totalitarismo realmente echa raíces. Nos desafía a estar alertas y reconocer esos signos progresivos, casi invisibles, de la discriminación sistémica en lo cotidiano. Es un recordatorio de que la libertad no siempre se pierde de un solo golpe, sino día a día, decreto a decreto. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.